Soy médico, un hombre capacitado para lidiar con el dolor ajeno, para tomar decisiones serenas y racionales, incluso cuando el mundo se derrumba a mi alrededor. Siempre he sido así, profesional, controlado, imparcial. Al menos eso es lo que pensaba, hasta el día que la conocí. No fue un encuentro casual ni un momento romántico como en las películas. Fue en un hospital de madrugada, en una sala de urgencias donde la vida y la muerte se enfrentaban en un mismo espacio. Ella estaba allí de la mano de un hombre inconsciente, su prometido, y yo era el médico encargado de intentar salvarlo. Ella no lo sabía, pero en ese instante en que nuestras miradas se cruzaron, algo dentro de mí se rompió. No fue amor a primera vista, fue algo más silencioso, más peligroso, como una grieta que no puedes ver, pero que sabes que un día te hará derrumbar. Intenté alejarme, lo juro. Me dije a mí mismo que era solo empatía, compasión. Era una novia desesperada, viviendo el peor momento de su vida. ¿Y yo? Solo era el médico, uno más entre muchos. Pero no podía dejar de mirarla. No podía ignorar cómo contenía las lágrimas para no mostrar debilidad, como si intentara ser fuerte por él. Pero en los pasillos, lejos de las miradas de todos, ahí fue donde se derrumbó. Y cada vez que ella lloraba allí, sola, sentía que esas lágrimas eran por mí. La línea entre la compasión y el amor es muy delgada, y en mi caso casi invisible. Durante semanas seguía a ese paciente, un buen hombre, un luchador lleno de sueños sobre ella. Hablaba de ella con ojos brillantes. Y eso me dolía. Porque cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que me estaba enamorando de la mujer equivocada, de la mujer de otro. Del amor de un hombre al que había prometido salvar. Intenté justificarlo, diciendo que era solo cansancio, que pronto pasaría. Pero no fue así. Al contrario, creció, porque ella era luz en un lugar donde todo era sombra. Era fuerza cuando todo parecía desmoronarse. Era todo lo que ni siquiera sabía que quería. Hubo una noche que no pude sacarme de la cabeza. Él había empeorado. La situación era grave. Y ella salió de la habitación tambaleándose y se apoyó en la fría pared del pasillo. Lloró. Pero lloró como si no pudiera soportarlo más. Lo vi y antes de darme cuenta, mis pies ya se habían movido. Fui hacia ella que intentó recomponerse, secándose la cara rápidamente, como si estuviera avergonzada. Pero en ese momento, lo sentí. Sentí que ella también estaba sola allí. No solo por miedo a perder a su prometido, sino porque cargaba con el peso de un dolor que nadie veía, y fue en ese momento que cometí mi primer error. La abracé. Fue solo un abrazo, pero fue suficiente para poner mi mundo patas arriba, porque sentí lo mucho que significaba esa caricia, y lo peor. Ella también lo sintió. Después de eso, todo cambió. Las conversaciones se hicieron más largas. Los silencios más significativos. Ya no sabía cómo separar mi rol como médico de lo que empezaba a sentir como hombre. Y eso me destrozó por dentro, porque cuanto más me enamoraba de ella, más me odiaba. Y luego llegó el golpe final. El paciente, el novio, me llamó para charlar. Estaba debilitado, pero aún lúcido. Me miró con esos ojos que parecían saberlo todo, y dijo, con voz casi apagada, si no salgo de esta, ¿me prometes que la cuidarás? Me quedé paralizada. Tenía un nudo en la garganta tan fuerte que apenas pude responder. Pero asentí, aunque no sabía qué significaba. Aunque sentía que, en el fondo, él lo sabía. Murió 2 días después, y desde entonces, nada ha sido igual. Esta es mi historia. La historia de cómo me enamoré de la mujer equivocada. Cómo intenté ser fuerte, ético, correcto, pero fracasé. Porque el corazón no sigue reglas. Porque, por mucho que quisiera evitarlo, cada vez que ella lloraba en ese pasillo, sentía que esas lágrimas eran por mí. Antes de que todo esto sucediera, yo era un hombre completamente centrado en mi carrera. Llevaba más de 10 años como médico, especializado en urgencias.
y estaba acostumbrado a lidiar con el sufrimiento ajeno como si fuera parte de mi rutina. Me levantaba temprano, llegaba al hospital, trabajaba turnos agotadores, atendía casos difíciles y tomaba decisiones que a menudo salvaban vidas. ¿O no? Siempre me he enorgullecido de mi serenidad profesional. Nunca he mezclado mis sentimientos con el trabajo. Para mí era una cuestión de supervivencia, tanto para mis pacientes como para mí. Con los años aprendemos a cerrar el corazón para evitar ahogarnos en la tristeza. ¿Vida personal? Era casi inexistente. Pocas amistades, pocas relaciones serias. Siempre sentí que no tenía tiempo ni espacio para eso. Mi mundo giraba en torno a hospitales, emergencias. La adrenalina de salvar a alguien en ese segundo, que podría ser el último, me vi como un hombre completo, aunque me sintiera solo. Era un orgullo silencioso pero auténtico. Un hombre que no se dejaba llevar por las emociones porque sabía que podían ser demasiado peligrosas. Necesitaba ser fuerte. Por los demás y por mí mismo. Claro, en el fondo anhelaba algo diferente. Que alguien me sacara de esa fría y predecible rutina. Pero pensé que ese día nunca llegaría. Después de todo. ¿Cómo podía un médico que había visto tanto sufrimiento permitirse algo tan simple y frágil como el amor? Vivía en mi mundo de certezas. Creía saber exactamente quién era y a dónde iba. Pero no sabía que solo se necesitaría un paciente, una petición, una mujer, para que todo se derrumbara en cuestión de días. Era una noche lluviosa. Una de esas en las que el clima parece ir a la par con la urgencia de la vida. Llegó a urgencias un joven con múltiples fracturas, una afección grave y un diagnóstico que sabíamos que sería difícil de revertir. Recuerdo su rostro marcado por el dolor, pero también por la esperanza de alguien que aún cree que saldrá de esa situación. A su lado, ella se mantenía firme, agarrándole la mano con fuerza, intentando ser su ancla en aquel caos. Su esposa, desde el primer momento. Su presencia me llamó la atención. No solo porque estaba allí, día y noche, junto a su cama, sino por la forma en que lo cuidaba. Con un amor silencioso, casi sagrado. Era como si fuera su último refugio en ese mundo incierto. Durante los primeros días, el hospital se convirtió en nuestro segundo hogar. Él, ella y yo. Una tríada que parecía tener una misión común: luchar contra el tiempo y el destino. Yo estaba concentrado en el tratamiento, en la recuperación del paciente, pero ella siempre estaba ahí, en las reuniones, en los pasillos. En los momentos de espera que parecían eternos. Y era en los pasillos, lejos de las miradas de todos, donde lloraba. Lloraba por dentro, por fuera, en silencio. Vi eso y me dolió. No por mi rol como médico, sino porque vi su humanidad en su estado más puro. Y sin quererlo. Empecé a sentir un peso extraño en el pecho, una mezcla de lástima, preocupación y algo que no podía identificar. Ella era su prometida, pero para mí, en ese hospital, se convirtió en algo más que eso. Se convirtió en la razón de mis dudas, la razón de mis noches de insomnio, y ahí fue donde empezó todo. Sin que yo me diera cuenta al principio. Recuerdo exactamente la primera vez que la vi. No fue solo un breve intercambio de miradas en el ajetreo del hospital, sino un momento que quedó grabado en mi memoria como si fuera ayer. Estaba sentada en un banco del pasillo, agotada, con la mirada fija en el suelo. Le temblaban las manos, aferradas a un pañuelo arrugado, y sentía como si sus hombros cargaran con el peso del mundo. En ese momento, el hospital se llenó de sonidos típicos, alarmas, voces apresuradas, el sonido de los carros que pasaban. Pero para mí, todo eso desapareció. Solo estaba ella allí, en ese pasillo, sola con el dolor que nadie veía. Intenté no mirar. Lo juro, porque sabía que no debía involucrarme. Tenía que ser profesional, un médico responsable. Era la prometida de mi paciente. Y lo último que necesitaba era dejarme llevar por sentimientos que iban en contra de todo lo que siempre había defendido. Pero sus ojos me llamaban. Eran ojos profundos, llenos de miedo, pero también de una fuerza inexplicable. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo dentro de mí despertó. Era como si pudiera sentir todo lo que ella sentía.
El miedo, la esperanza, la tristeza. Intentó recomponerse rápidamente, secándose las lágrimas con el pañuelo, como si quisiera ocultar su vulnerabilidad al mundo. Pero sabía que no era solo debilidad, era una desesperación silenciosa, un grito atrapado en su pecho. En los días siguientes empecé a fijarme más en ella. No era solo la novia preocupada por el estado de su amado. Era una mujer completa. Incluso con el dolor evidente, intentando mantener la esperanza. Venía a visitarme a diario, hacía preguntas y preguntaba por los detalles del tratamiento. Siempre era muy atenta y dedicada, y cada vez que lloraba en los pasillos, lejos de la mirada de todos, sentía una punzada en el pecho, un deseo abrumador de protegerla, de quitarle el sufrimiento. Era extraño, porque yo no era la persona indicada para hacerlo. No debería haber sentido nada más que compasión profesional. Pero no era solo compasión. Era algo más profundo, más humano. Empezaba a enamorarme de la mujer que estaba junto a mi paciente. Durante varias noches reviví mentalmente ese momento en el pasillo. Me pregunté, ¿cómo es posible sentir tanto por alguien a quien apenas conoces? ¿Cómo es posible que una mujer que no es tuya, prometida a otro, pueda afectarte tanto? Intenté convencerme de que era solo una etapa, que era la presión, el cansancio, la intensidad del hospital lo que me estaba trastornando la cabeza, que cuando el caso terminara, todo volvería a la normalidad. Pero no regresó. Cada día que la veía, cada conversación breve, cada mirada, parecía hundirme más en esa sensación prohibida. Intenté evitar estar cerca, evitar mirarla demasiado, incluso evitar hablar, pero parecía imposible escapar. Hubo un día, lo recuerdo bien, en que me llamó para hablarme de un examen. Y su voz temblaba tanto que apenas podía mantener la calma. Intenté ser profesional, responder a las preguntas, dar la información médica, pero no podía dejar de pensar en lo que me estaba pasando. Yo era el médico de ella y de su prometido. Tenía una gran responsabilidad y ahí estaba yo corriendo el riesgo de perderlo todo por un sentimiento que no debería existir. El hospital es un lugar de vida o muerte. Y esa sensación me hacía sentir viva y muerta a la vez. Vivir una pasión imposible, silenciosa y oculta, era una dulce tortura que no sabía cómo explicarle a nadie. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía seguir así, que necesitaba decidir qué hacer. Porque cuanto más me acercaba a ella, más difícil me resultaba mantener el límite entre el bien y el mal. La primera vez que realmente la vi fue también la primera vez que me di cuenta de lo traicionero que puede ser el corazón. Y supe que esa historia apenas comenzaba y que nada volvería a ser lo mismo después de ese primer encuentro, de ese intercambio silencioso en el pasillo. No hubo vuelta atrás. Nuestra convivencia se hizo inevitable, aunque quería y lo intentaba mantener las distancias. El hospital, que antes era solo un lugar de trabajo, se convirtió en un lugar constante donde nuestros caminos se cruzaban varias veces al día. Y no era solo por la paciente, era por ella. Al principio intenté ser fría, clínica, una profesional estricta que solo decía lo necesario. Me decía a mí misma que era solo protocolo, que mi función era cuidar la salud del paciente, no involucrarme en dramas personales. Pero lo cierto es que sabemos cuando algo está fuera de lugar, cuando se ha cruzado un límite, y la línea que separa lo profesional de lo personal ha empezado a difuminarse entre nosotros. La vi llegar temprano, sentada en la sala de espera, anotando detalles, leyendo sobre el tratamiento, haciendo preguntas detalladas que solo alguien muy preocupado haría. Tenía un trato delicado, pero se mantenía firme en su búsqueda de respuestas. En la lucha silenciosa contra su enfermedad, en las reuniones médicas, ella estaba allí, siempre callada pero presente, y yo estaba allí, a su lado, intentando ocultar la agitación que crecía en mi interior. Porque, por mucho que quisiera actuar como si fuera una profesional más, me encontraba esperando que me mirara, que me hablara, aunque solo fuera por unos segundos. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros roles comenzaran a difuminarse. Yo era la doctora que le daba noticias, explicaba las pruebas y tomaba decisiones difíciles.
Pero también me convertí en alguien en quien podía confiar. Había una vulnerabilidad entre nosotros que nadie más podía ver. A veces me miraba con una mezcla de miedo y gratitud, como si yo fuera la única persona capaz de comprender su dolor. Intenté ser fuerte por ambos, por la paciente, por ella, por mí. Pero vivir juntos a diario me hacía sentir el peso de la situación en cada fibra de mi cuerpo. Cuando lloraba, deseaba poder hacer algo más que simplemente ofrecerle un pañuelo o una mirada compasiva. Deseaba poder quitarle ese dolor como si pudiera robarle su tristeza y convertirla en esperanza. Y ella, sin siquiera decirlo, pareció darse cuenta de que yo no era un médico cualquiera. Había una atención diferente, una mirada más atenta, una presencia silenciosa que la hacía sentir menos sola, pero en el fondo sabía que era una línea peligrosa. Porque por mucho que me acercara a ella, estaba traspasando límites que jamás debían traspasarse. Ella era la prometida de mi paciente, y yo era el hombre que debía protegerla. Sí, pero sin traspasar jamás los límites de la ética y el respeto. Esta inevitable convivencia nos acercó. Nos hizo compartir momentos que nadie más podría imaginar. Sonrisas contenidas, silencios, llenos de significado, breves caricias que decían más que las palabras. Pero también trajo consigo un enorme conflicto interno. Cada paso que daba hacia ella me hacía sentir una profunda culpa, un miedo constante a equivocarme, a herir a quien más quería proteger. Me pregunté si era posible amar a alguien en una situación tan delicada, si era capaz de controlar esos sentimientos o si me destruirían desde dentro. La coexistencia, que era inevitable, se convirtió en una batalla diaria entre lo que quería y lo que sabía que era correcto. Y aún así, no podía alejarme, porque en el fondo ya estaba perdida. Ya me había enamorado, y esa pasión prohibida comenzó a moldear cada momento de mi vida. Dentro de ese hospital, entre las paredes frías y los pasillos silenciosos, donde las lágrimas y las esperanzas se mezclaban, no me dejo llevar fácilmente por mis sentimientos. Mi vida siempre se ha guiado por la razón, la lógica y la necesidad de mantener el control. Pero con ella era diferente. Desde el momento en que me di cuenta de que algo estaba cambiando dentro de mí, intenté por todos los medios negar lo que sentía. Me dije a mí mismo que era solo empatía, que era preocupación profesional, que un médico puede sentir compasión, pero nunca debe dejar que se convierta en algo personal. Pero la verdad es que cada vez que la veía, sentía una opresión en el pecho como nunca antes. Un nudo invisible que me asfixiaba en silencio. Empezaba a darme cuenta de que ya no podía pensar en ella solo como la prometida del paciente, sino como alguien que ocupaba un espacio mucho mayor dentro de mí. Intenté convencerme de que era solo temporal, que el tratamiento pronto terminaría, que todo volvería a la normalidad y que podría librarme de esa sensación incómoda que me consumía. Pero fue inútil. Cuanto más lo intentaba, más difícil se volvía. Empecé a notar que la buscaba por todos los rincones del hospital, que esperaba una mirada, una palabra, un gesto. Extrañaba su presencia cuando no estaba. Y en el fondo, sabía que esto no era normal, al menos no para mí. Tenía miedo. Miedo de que fuera una locura. Miedo de que este sentimiento fuera incorrecto. Prohibido, capaz de destruirme no solo a mí, sino también todo lo que había construido a lo largo de mi vida. Me sentí desgarrado, dividido entre la ética profesional y la emoción abrumadora que crecía en silencio, a veces en mitad de la noche. Me encontraba pensando en ella, imaginando cómo sería si todo fuera diferente, si el mundo no impusiera límites, si el destino no nos hubiera trazado ese doloroso camino. Me culpé. Me culpé por sentir tanto cariño por alguien que no podía ser mío, por estar enamorado de la prometida de mi paciente, de la mujer que debería estar de luto por la inminente pérdida del amor de su vida. Intenté alejarme, evitar los pasillos donde sabía que la encontraría, ignorar los mensajes rápidos que me enviaba, preguntando por él. Pero era imposible. Era como si una parte de mí hubiera despertado y ya no pudiera calmarse. Me avergonzaba lo que sentía.
Tenía miedo de ser juzgada, miedo de perderme en todo esto. Sabía que si alguien se enteraba, mi carrera y mi reputación estarían en peligro, pero, sobre todo, tenía miedo de que me hicieran daño. Porque amar a alguien en esa situación era vivir un doble dolor, el de la pasión prohibida y el de la constante amenaza de perder lo que nunca podría ser completamente mío, lo que sentía. Intentaba negarme, consumía por dentro, día tras día. Me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, sobre la vida, sobre mí misma. Y fue ese sentimiento, silencioso y devastador, el que me mantuvo despierto, atrapado en una lucha invisible entre lo que quería y lo que podía tener. Era una de esas mañanas que nadie quiere afrontar en el hospital. El aire parecía más pesado, el silencio más denso. Recibí el informe del turno anterior y lo supe al instante. Su estado había empeorado. Su estado era crítico. Cuando fui a decírselo, la vi por primera vez esa mañana con la expresión de desesperación que intentaba evitar. Estaba en el pasillo, sola, apoyada contra la fría pared, con los ojos llorosos y la respiración entrecortada. No intentó ocultarlo. Esta vez, las lágrimas no pudieron ocultarse. Lloró como si el mundo se derrumbara allí mismo, en ese pasillo, y nadie pudiera hacer nada para detenerlo. Me quedé allí, observándola desde lejos, sin saber si debía acercarme. Se suponía que debía mantener una actitud profesional, pero mi corazón me gritaba que la abrazara, la consolara, le dijera que todo estaría bien. Al sentir mi presencia, no se inmutó. Al contrario, sus lágrimas aumentaron y se giró hacia mí con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por el dolor más profundo que jamás había visto. Fue en ese momento que me di cuenta de que ya no podía fingir que no sentía nada, que mi empatía profesional se estaba transformando en algo mucho mayor y que ya no podía separar al médico del hombre enamorado. Me acerqué y, contra todas las reglas que me había impuesto, extendí la mano y la abracé. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. Un abrazo que decía, no estás sola. Estoy aquí. Se aferró a mí como si ese abrazo fuera lo único que la mantenía en pie. Sentí su dolor, su miedo, su fragilidad. Y al mismo tiempo, sentí el peso de la culpa oprimiéndome por dentro, porque sabía que estaba mal, que estaba cruzando límites que nunca debía cruzar. Pero en ese momento, su dolor también era mío. No tuvo que decir nada. El silencio entre nosotros hablaba más fuerte que cualquier palabra. Quería ser la fuerza que necesitaba, pero sabía que también era el hombre que no podía ser para ella. Desde ese día, todo cambió. Ya no podía alejarme de ella. Ya no quería ocultar lo que sentía. Lo que antes era atención profesional se convirtió en atención para el alma. Sabía que estábamos entrando en una zona peligrosa, que caminábamos sobre un hilo invisible que podía llevarnos al abismo. Pero aún así, no podía dar marcha atrás porque en el fondo ya estaba perdido. Y cada vez que ella se derrumbaba en el pasillo, sentía que esas lágrimas también eran mías y ya no había forma de negar lo que mi corazón ya había decidido hacía mucho tiempo. En esa intensa rutina de hospitales, pasillos silenciosos y largas noches, ocurrió un momento que jamás olvidaré. Un momento tan simple, pero lo cambió todo después de aquella noche en que se desplomó en el pasillo. Nos quedamos sentados en silencio. No sabía qué decir. Ella tampoco. Nos miramos y en esa mirada había una mezcla de dolor, miedo, esperanza y algo que solo podía llamar conexión. Se acercó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas, y susurró, eres el único que realmente me ve. Eso me dio como un puñetazo en el pecho, porque así era exactamente como me sentía con ella. Vista, comprendida, viva. Intenté mantener mi postura, intenté ocultar el torbellino de emociones que crecía dentro de mí. Pero en ese momento todo se derrumbó. Sin pensarlo, le agarré la mano. La sensación fue abrumadora, era el roce de alguien que necesitaba consuelo desesperadamente. Pero también el roce de alguien que empezaba a ceder a un amor prohibido.
Cerró los ojos un instante como buscando fuerzas para continuar, y cuando me volvió a mirar había una sinceridad pura, una petición silenciosa de que me quedara allí con ella. En ese momento comprendí que nos conectaba no solo el dolor, sino algo más grande, un sentimiento que nos unía incluso en medio de la tormenta. Pero con esa conexión llegó el peso de la realidad. Yo era su médico, el responsable de la salud de su prometido. Ella era la prometida de un hombre que dependía de mí para sobrevivir. Fue una lucha interna como nunca antes había experimentado. Mi corazón quería estar con ella, pero mi mente me gritaba que hiciera lo correcto. Pero en ese momento, ninguna razón parecía importar. Solo la calidez de esa caricia, esa mirada cargada de significado. Ese silencio que decía todo lo que no necesitábamos decir. Sabía que ese momento entre nosotros fue un punto de inflexión, que a partir de entonces nada volvería a ser igual porque, incluso intentando resistirme, ya estaba atrapado en esa sensación. Y, en ese momento, ella también, y por mucho que intentara racionalizarlo, sabía que esa noche había abierto una puerta de la que no habría vuelta atrás. Después de ese momento con ella, la culpa empezó a consumirme de una forma que jamás imaginé. Era un peso silencioso que crecía cada día con cada mirada que intercambiaba, con cada pensamiento que no podía controlar. Sabía exactamente dónde me metía, una delgada línea entre lo correcto y lo incorrecto. Era el médico de su prometido, responsable de la vida de este hombre que confió en mí para salvarlo. Se suponía que debía ser fuerte, imparcial, centrada únicamente en su salud. Pero mi corazón no obedecía, y eso me torturaba. Por la noche, cuando estaba solo, lejos de los fríos pasillos del hospital, mi mente no me daba descanso. Revivía cada momento con ella, cada caricia, cada palabra no dicha. Y junto con estos recuerdos llegó el profundo dolor de saber que ese amor era imposible. Me sentí como un traidor a mi paciente, un traidor a la ética médica, un traidor a mí mismo. Era como llevar una piedra en el pecho que me impedía respirar bien. Pero no era solo culpa. Era una lucha diaria e intensa entre la razón y el deseo. Quería alejar esos sentimientos. Quería ser el profesional ejemplar que siempre había sido. Quería ser el médico que cumplía con su deber sin dejarse vencer por el corazón, pero fue inútil. Me sentí atrapada en un conflicto interno devastador. Por un lado, la obligación de cuidarla, protegerla, salvarla. Por otro, el anhelo de estar cerca de ella, de ser su consuelo, su apoyo, su amor. Era una batalla silenciosa que libraba a diario. En mi interior, me preguntaba si tendría la fuerza para seguir adelante, si podría soportar esa carga sin desmoronarme. Y lo peor era que, en el fondo, sabía que no quería renunciar a ese sentimiento, porque, a pesar de la culpa y el dolor, era lo único que me hacía sentir viva en medio de tanta oscuridad. Esta lucha interna me consumió, me desgarró y me hizo dudar de todo lo que creía sobre mí. Yo era médico, un hombre fuerte, alguien que nunca se dejó llevar por las emociones, hasta que ella llegue, hasta que me enamoré de la prometida de mi paciente. Entonces ya nada tenía sentido. El momento que lo cambió todo fue cuando él, mi paciente, me llamó para una conversación privada. Estaba débil, mucho más débil de lo que me había dado cuenta hasta entonces, pero sus ojos, incluso cansados, conservaban una lucidez impresionante. En ese momento, sentí el peso de la responsabilidad más grande que nunca. No era solo su vida la que estaba en juego, sino también el futuro de ella, el de la mujer que estaba a su lado, la que ya amaba en silencio. Habló en voz baja, casi un susurro. Si no salgo de aquí, prométeme que cuidarás de ella. Esas palabras me paralizaron. ¿Prometer cuidarla? ¿Qué quería decir exactamente? Sabía que hablaba de protección, de estar ahí para ella cuando él ya no pudiera. Pero a mí me sonó a una rendición que no estaba lista para aceptar. Lo miré, intenté ocultar la confusión que me invadía y respondí con voz entrecortada: lo prometo, pero realmente no sabía cómo lo haría. ¿Cómo podría cuidar a la mujer que amaba
sabiendo que era la prometida del hombre al que intentaba salvar. ¿Cómo podría permanecer a su lado sin traspasar los límites que la ética y la vida me imponían? En esa conversación sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Sabía que no podía fallarle, que necesitaba ser fuerte, que todo dependía de mí, pero sobre todo sentía que el destino me había puesto en una situación imposible. Era un triángulo delicado y doloroso, donde cada paso en falso podía destruir vidas, incluida la mía. Prometer cuidarla fue más que una cita médica. Fue una promesa de corazón, una responsabilidad que me acompañaría para siempre, y fue en ese momento cuando me di cuenta de que, por mucho que intentara resistirme, ya estaba envuelto en una historia que superaba cualquier regla o lógica. Tenía que ser su apoyo. Pero también, en el fondo, sabía que sería el hombre que la amaba en silencio, el prometido de mi paciente 2 días después de esa petición. No pudo resistirse. La noticia fue un golpe que no estaba preparada para recibir. Había hecho todo lo posible, cada procedimiento, cada medicamento, cada esfuerzo. Pero a veces, por mucho que luchemos, la vida se nos escapa. Cuando se enteró, su mundo se derrumbó. La vi de pie en el pasillo, inmóvil, con la mirada fija en la nada, como si la vida hubiera perdido sentido en un instante. No lloró delante de nadie. No en ese momento. Era un silencio denso, casi ensordecedor. Un dolor profundo que nadie podía conmover. Me quedé a su lado, aunque sabía que podría ser un error, que podría estar invadiendo un espacio que no me pertenecía. Pero necesitaba estar allí, necesitaba ser el apoyo que él me pedía que fuera, incluso si eso significaba abrir heridas que tal vez nunca sanaran. Me miró con una mezcla de gratitud y tristeza, y en esa mirada vi todo lo que había perdido, el hombre que amaba, el futuro que soñaba, la esperanza que se desvanecía. Su dolor era tan real, tan intenso, que sentí que también era mío. A partir de ese momento, nuestra relación cambió para siempre. Ya no éramos solo un médico y su prometida. Éramos 2 personas marcadas por la misma tragedia, unidas por el dolor y un sentimiento silencioso que crecía en medio del caos. Sabía que tenía que ser fuerte por ella, pero también sabía que sería imposible seguir fingiendo que no sentía lo mismo que sentía por ella, porque en el silencio de aquel hospital, entre la vida y la muerte, yo ya estaba perdido. Enamorado de la prometida de mi paciente, tras su muerte todo parecía haber perdido su sentido dentro del hospital. Cada pasillo, cada habitación, cada detalle me recordaba ese momento, esa pérdida. Sabía que necesitaba distancia, tiempo para respirar, para comprender qué pasaba por dentro. Así que tomé la difícil decisión de tomarme un tiempo libre del trabajo. No fue solo una separación física, sino también emocional. Necesitaba alejarme de ella, de ese dolor que nos rodeaba, de ese sentimiento prohibido que solo crecía y me consumía. Pero la verdad es que, incluso a la distancia, ella estaba presente en cada pensamiento que tenía, cada mensaje que recibía, cada noticia sobre el hospital, cada recuerdo de esas conversaciones y miradas. Todo me atraía de vuelta a ella. Durante ese tiempo, intenté convencerme de que la separación lo resolvería todo, que el tiempo sanaría esta pasión silenciosa, que podría volver a ser la médica fría y profesional que siempre había sido. Pero la realidad era muy distinta. La separación me demostró que lo que sentía era mucho más que una sensación pasajera. Era una parte de mí que no podía simplemente apagar ni olvidar. La extrañé de una manera que me dolió, y sabía que, en el fondo, ella sentía lo mismo. La separación fue necesaria para poder intentar reconstruirme. Pero también fue el momento en que me di cuenta de que la distancia no borraría lo que ya estaba grabado en mi corazón. Y que tarde o temprano nuestros caminos tendrían que cruzarse de nuevo, para bien o para mal. Han pasado meses desde que salí del hospital, intentando encontrar un poco de paz lejos de esa dolorosa rutina. Pensé que, con el tiempo, mis emociones se calmarían, que todo sería más fácil. Pero el destino tiene una forma cruel de jugar con nosotros. Y fue un día cualquiera, sin previo aviso, que nos reencontramos. Como si el universo quisiera que nuestra historia continuara,
Caminaba por la calle, distraído, absorto en mis pensamientos, cuando la vi. Estaba allí, en la acera frente a mí, con la misma mirada profunda, esa mezcla de dolor y esperanza que jamás olvidé. Por un instante. El mundo se detuvo. El ruido a mi alrededor se desvaneció y solo existía ella, la mujer que había amado en silencio, la prometida de mi paciente, la mujer que debía evitar a toda costa. Me miró sorprendida, pero también aliviada. Como si hubiera estado esperando ese encuentro tanto como yo. No dijo nada, solo sonrió tímidamente y se acercó. La conversación comenzó tímidamente, con palabras cautelosas, pero pronto se tornó más sincera. Hablamos del dolor que compartíamos, de la añoranza, del vacío que nos dejó su pérdida. Ella era diferente, más fuerte, pero aún llevaba consigo esa misma vulnerabilidad que me encantaba y me rompía el corazón al mismo tiempo. En ese reencuentro, me di cuenta de que ninguno de los dos había superado la situación. Esa distancia no había borrado lo que sentíamos, y que lo que había comenzado en ese hospital aún estaba lejos de terminar, y en ese momento, entre miradas y silencios, nació una esperanza silenciosa que, a pesar de todo, podríamos intentar ser felices juntos, aunque el camino fuera difícil y lleno de obstáculos. El reencuentro inesperado fue el comienzo de una nueva etapa, una oportunidad para que nuestros corazones, aunque heridos, encontraran finalmente algo de paz. Ese reencuentro nos llevó inevitablemente a una conversación que sabía que teníamos que tener, una conversación que pesaba mucho en mi pecho y que, de alguna manera, decidiría el rumbo de todo lo que vivíamos. Nos sentamos en una cafetería discreta, lejos del bullicio del hospital, lejos de miradas curiosas. Sentí que el corazón me latía con fuerza, como si fuera la primera vez que le hablaba de lo que realmente sentía. Me miró con una mezcla de valentía y miedo y empezó a hablar. Habló del dolor de la pérdida, del vacío que sentía, pero también de la confusión que nuestros sentimientos habían causado en su vida. Escuché todo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para responder, para explicar lo que sentía, para confesar esa pasión que había intentado negar durante tanto tiempo. Fue una conversación difícil, llena de pausas, miradas perdidas y palabras no dichas. Pero también fue una conversación sincera, donde finalmente lo dejamos todo abierto. Hablamos de los miedos, dudas y culpas que nos rondaban, pero también del deseo de probar algo nuevo. Aunque sabíamos que no sería fácil, fue allí, en esa mesa de centro, donde decidimos afrontar juntos lo que se nos presentara. No dejar que el pasado nos frenara. Permitir que en nuestro amor, aunque complicado y lleno de obstáculos, tuviera la oportunidad de existir. Salimos de allí con el corazón más ligero, pero conscientes de que el camino sería largo y desafiante. Esta conversación decisiva fue el punto de inflexión en nuestra historia, el momento en el que elegimos, juntos, vivir lo que el destino, de manera tan cruel, nos presentaba. Desde aquella conversación, nuestras vidas nunca han sido las mismas. El futuro que nos espera es un camino lleno de incertidumbre, de desafíos, pero también de posibilidades. No sabemos exactamente a dónde nos llevará todo esto. No tenemos garantías ni certezas. Lo que tenemos es el ahora, un presente donde elegimos estar juntos a pesar de todo lo sucedido. Aprendimos a lidiar con las sombras del pasado, con el dolor que aún persiste. Pero también aprendimos a valorar cada momento, cada sonrisa, cada palabra que intercambiamos. Nuestro amor no es perfecto. Es un amor que nació en medio del dolor, que enfrentó tabúes, culpas y miedos. Pero es verdadero. Y eso nos da la fuerza para seguir adelante. Yo, que siempre pensé que la vida estaba hecha de certezas, descubrí que lo más importante es tener el coraje de afrontar lo incierto y tener a alguien a tu lado que te tome la mano. Ella es esa persona para mí, y aún sin saber qué nos depara el futuro. Sé que juntos podemos afrontar cualquier tormenta porque, al final, lo que importa es el amor que elegimos vivir, incluso cuando todo parezca perdido. Esta es mi historia, la historia de cómo me enamoré de la prometida de mi paciente y cómo, a pesar de las dificultades, elegí luchar por ese amor, por nuestro amor.